Honduras es uno de los países con los índices más altos a nivel internacional de violaciones a derechos humanos hacia la persona o grupo de personas, que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física, o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Se les conoce como grupos en situación de vulnerabilidad, ya que son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos en contra de sus derechos humanos. Podemos identificar como grupos en situación de vulnerabilidad a las personas con discapacidad, adulto mayor, mujeres, niñez y adolescencia, pueblos indígenas, afrohondureños y negros, migrantes, personas gay, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales LGTB y personas privadas de libertad. El Estado de Honduras es el responsable de cubrir, salvaguardar y proporcionar las condiciones mínimas de seguridad, bienestar y de garantizar una vida plena a sus pobladores y sobre todo, a las personas que son parte de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no hace lo suficiente para brindar el pleno disfrute o reintegro de los derechos que son inherentes a todo ser humano. Durante el año 2018, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI Somos CDC desarrolló un programa de participación política conocido como Voto por la Igualdad, el cual incluía una campaña de sensibilización en el tema de grupos en situación de vulnerabilidad. Una de las necesidades que surgió durante este proceso fue la urgencia de aprobar una ley antidiscriminación, así como la construcción de una propuesta de políticas públicas para la no discriminación laboral. Debido a esto, Somos CDC acordó el desarrollo de un proceso consultivo conocido como Agenda de Derechos Humanos con enfoque interseccional de grupos vulnerabilizados en Honduras, con el fin de lograr la articulación de estos en torno a luchas y objetivos comunes. Los grupos vulnerabilizados reconocidos por el Estado de Honduras, y que fueron abordados durante el desarrollo de la consulta son los mencionados en la primera Política Pública en Derechos Humanos, y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de Honduras, siendo estos: Personas LGTBI. Las personas LGTBI, como grupo vulnerabilizado, han luchado a través de la historia para el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, se enfrentan en Honduras a un contexto de violencia y violaciones, que se vio en aumento desde el golpe de Estado del 2009, a sus derechos por el hecho de no asumirse dentro de la heteronormatividad imperante, sufriendo discriminación y estigma. Por otra parte, no existe garantía de sus derechos a la salud, educación, acceso a la justicia y participación política, debido a la falta de políticas públicas destinadas a esta población. No existe un reconocimiento de sus derechos civiles en condiciones de igualdad con el resto de la población, pues no tienen acceso al matrimonio y al reconocimiento de su personalidad, identidad y expresión. Las necesidades prioritarias de las personas LGTBI, según las y los representantes de este grupo durante la consulta son: 1. Aprobación de la Ley de Igualdad y Equidad, Antidiscriminación. 2. Aprobación de la Ley de Identidad de Género. 3. Garantía de acceso a la justicia, educación, salud integral, con atención diferenciada, y trabajo. 4. Aprobación del matrimonio igualitario. 5. Aprobación de políticas de acceso laboral sin discriminación. 6. Aprobación de un protocolo de atención a víctimas de crímenes de odio, y la derogación del artículo 116 de la Constitución de la República. 7. Reconocimiento y respeto de sus derechos humanos. Niñez. Las niñas y niños son un grupo que debe representar especial interés para el Estado, pues se encuentran en una de las etapas más importantes para el desarrollo humano. En Honduras, la niñez entre 5 y 17 años conforma el 27.4% de la población total. Se le reconoce como grupo vulnerabilizado, debido a las condiciones sociales a las que se enfrentan para el acceso a sus derechos, lo cual les convierte en muchas ocasiones en foco de la violencia.
La niñez no recibe educación de calidad e integral, además de tener dificultades para el acceso a salud y espacios de recreación, por lo que en muchas ocasiones se enfrentan a reclutamiento por parte de maras y pandillas, alcoholismo y drogadicción a temprana edad. Las necesidades prioritarias de la niñez según la representante de este grupo durante la consulta son: 1. Garantía de educación de calidad incluida la educación sexual integral. 2. Aprobación de políticas claras con respecto al no trabajo infantil. 3. Espacios de participación para que las y los niños puedan expresar sus necesidades. 4. Desmilitarización en las escuelas y colegios. 5. Adhesión por parte de Honduras al tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. 6. Promoción del lenguaje inclusivo. Juventud. Honduras, al igual que otros países de América Latina, se enfrenta al fenómeno poblacional conocido como bono demográfico y que está caracterizado por la acumulación de mucha población joven dentro de los estados. Actualmente, el 39.7% de la población total tiene 19 años o menos. La juventud se desarrolla en un contexto de inseguridad, además de sufrir discriminación en función de su lugar de residencia. También su entorno causa en ellos y ellas problemas psicológicos, al verse expuestos y expuestas a desintegración familiar y control de maras y pandillas. Asimismo, señala que existe una falta de garantía del derecho a la libertad de expresión. Las necesidades prioritarias de la juventud según la representación de este grupo durante la consulta son: 1. Acceso a educación, salud de calidad y oportunidades de empleo sin discriminación. 2. Garantía de seguridad ciudadana. 3. Iniciativas para la prevención de la desintegración familiar. 4. Participación en la creación de políticas públicas destinadas a la juventud. 5. Garantía del derecho a la libertad de expresión. Personas adultas mayores. Se encuentran reconocidas como un grupo vulnerabilizado, debido a la posición de desventaja en el cumplimiento de sus derechos, que tienen con respecto a otros grupos, debido a la disminución de habilidades que se da de manera natural al alcanzar edades avanzadas. En Honduras, habitan aproximadamente 770.995 personas adultas mayores, de 60 años o más, 23 que constituyen el 8% de la población total. Desde la representante de este grupo durante los grupos focales, se señala que no existe un respeto por parte de los comercios, servicios de transporte y otros, a los descuentos y otros derechos adquiridos para las personas adultas mayores. Esto debido a que no existe garantía del respeto a la ley que les ampara. Por otra parte, se menciona que estos sufren maltratos ya sea en los hogares o en los centros de refugio destinados para ellos y ellas, expresando además que, en estos últimos, existen irregularidades en el manejo de las donaciones. Las necesidades prioritarias de las personas adultas mayores según la representante de este grupo durante la consulta son: 1. Garantía del cumplimiento de la ley del adulto mayor y aplicación de multas por su incumplimiento. 2. Implementación de un mecanismo para la interposición de denuncias por la violación a los derechos otorgados. 3. Auditorías a establecimientos de refugio para personas adultas mayores por parte de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. 4. Acceso a oportunidades de ocupaciones saludables. Pueblos indígenas y afrohondureños. En Honduras habitan 7 pueblos indígenas que se agrupan de la siguiente forma: Maya, Chorti, Blencas, Misquitos, Nahua, Pech, Tolupanes y Tahuacas. Asimismo, cuenta con 2 pueblos afrohondureños que son Garífunas y Negros. Estos pueblos históricamente se han encontrado en una lucha permanente por la defensa de sus territorios ancestrales y bienes naturales comunes, así como por el respeto a sus cosmovisiones, encontrándose vulnerabilidad en sus derechos y enfrentando violencia y despojo dentro de sus comunidades.
La primera política pública sobre derechos humanos, y su plan de acción agrupan a estas poblaciones dado su carácter de pueblos originarios. Sin embargo, cada una cuenta con necesidades prioritarias particulares, las cuales fueron señaladas por la representación de estos pueblos durante el desarrollo de la consulta. Las necesidades prioritarias de los pueblos indígenas de Honduras según su representación son: 1. La recuperación de sus tierras ancestrales. 2. La eliminación del patriarcado, la garantía de seguridad, educación bilingüe, español y su lengua materna. 3. Respeto a sus identidades culturales. 4. Apertura de espacios de participación política a nivel de gobierno. 5. El respeto a su soberanía alimentaria. El respeto a decidir sobre sus cuerpos, bosques, ríos y minas. 6. La incorporación de una educación intercultural, crítica, manifestada en los currículos y metodologías. Las necesidades prioritarias de los pueblos afrohondureños según su representación son: 1. Garantía de acceso al trabajo digno, proyectos de desarrollo dentro de las comunidades. 2. Respeto a sus tierras y títulos ancestrales. 3. Garantía de acceso a educación intercultural bilingüe de calidad, español garífuna e inglés según se trate. 4. Respeto a la cosmovisión y costumbres de los pueblos. 5. Ejecución del Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas, 2016-2025. 6. Respeto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 6. Garantía de acceso a salud intercultural. Mujeres Constituyen la mayor parte de la población mundial, y ha sido un grupo que a lo largo de la historia ha luchado para disminuir y erradicar las desigualdades que enfrentan en relación con los hombres. En Honduras, estas se desarrollan en un ambiente de machismo acorde al sistema patriarcal, por lo que se encuentran vulnerabilizadas en sus derechos, además de estar expuestas a un ambiente de violencia e irrespeto a sus derechos, en especial en el ámbito de la salud. Actualmente las mujeres representan el 51.4% de la población hondureña. Desde la representación de las mujeres en los grupos focales, se señala que una de las problemáticas que enfrentan es la paternidad irresponsable. Asimismo, mencionan que sufren discriminación y acoso en el ámbito laboral, así como necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos seguros y gratuitos. Por otra parte, expresan que son las principales afectadas ante la falta de educación sexual en los centros escolares. Las necesidades prioritarias de las mujeres según las representantes de este grupo durante la consulta son: 1. Acceso a educación sexual integral. 2. Iniciativas de promoción de la igualdad de género. 3. Despenalización y aprobación del aborto por las 3 causales. 4. Legalización de la píldora anticonceptiva de emergencia, PAE. 5. Creación de canales para denuncias seguras y prontitud en su resolución. 6. Redistribución igualitaria en cargos públicos e igualdad de salarios. 7. Aprobación de un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual que incluya la PAE. 8. Acceso libre a métodos anticonceptivos. 9. Capacitación y sensibilización de operadores de justicia en derechos humanos de las mujeres. 10. Judicialización de femicidas, cese a la impunidad. Migrantes. Honduras, al igual que otros países de Centroamérica, ha sufrido en los últimos años una crisis migratoria ante la situación política y socioeconómica que afecta al país. Es así que miles de hondureños y hondureñas migran de manera irregular, generalmente con dirección a los Estados Unidos de América, en búsqueda de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Se estima que aproximadamente 100.000 personas abandonan Honduras anualmente de manera irregular en búsqueda de mejores condiciones de vida. Las necesidades prioritarias de las personas migrantes según la representante de este grupo durante la consulta son: 1. Atención a las causas estructurales de la migración como el acceso a la educación, oportunidades de trabajo y salud. 2. Eliminar los obstáculos para acceder a préstamos.
3. Iniciativas de apoyo para emprender negocios. 4. Formación a las y los migrantes sobre sus derechos. 5. Y atención a las víctimas de violencia durante el tránsito. 6. Apostar a las iniciativas duraderas y a largo plazo. 7. Creación de políticas municipales para atención a las personas migrantes. Personas con discapacidades. Las personas con discapacidad son un grupo reconocido como vulnerabilizado, debido a la desventaja que tienen en comparación al resto de la población, para la garantía y exigencia de sus derechos, debido a la disminución o pérdida de alguna de sus capacidades físicas o cognitivas. Las necesidades prioritarias de las personas con discapacidad según las representantes de este grupo durante la consulta son: 1. Que sea cumplida y socializada la ley para personas con discapacidades. 2. Garantía de trato con respeto e igualdad. 3. Mayor apoyo por parte del gobierno. 4. Eliminación del estigma y del lenguaje inadecuado para referirse a ellos y ellas. 5. Adecuaciones en la infraestructura para garantizarles una adecuada calidad de vida. 6. Promoción de mayores iniciativas de inclusión. Personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad han perdido este derecho, debido a la comisión de un delito o a estar en un proceso penal en virtud de posiblemente haberlo cometido. Es decir, no todas las personas privadas de libertad tienen una condena, algunas se encuentran recluidas como medida preventiva durante determinado proceso. A pesar de haber perdido algunos derechos civiles, mantienen el derecho a la vida, salud, educación, entre otros. En Honduras, se encuentran privadas de su libertad un estimado de 21.033 personas, de los cuales aproximadamente el 52.5% aún se encuentran sin condena. Las necesidades prioritarias de las personas privadas de libertad según las representantes de este grupo durante la consulta son: 1. Abolir cobro a familiares para visitar a las y los privados de libertad. 2. Respeto a los derechos de las y los privados de libertad como educación, salud y alimentación. 3. Asegurar que las y los defensores públicos cumplan su deber, haciendo valer el principio de gratuidad. 4. Garantizar el derecho de las y los privados de libertad a recibir información sobre sus derechos y deberes, así como hacerlos saber también a sus familiares. 5. Garantía de su derecho a ser tratados con igualdad. 6. Garantía de un juicio justo y que se dicten las resoluciones en los tiempos de ley. 7. Espacios dignos en los centros penitenciarios. Debido a lo anterior, desde Somos CDC y organizaciones de la diversidad sexual, cooperación internacional e instituciones estatales aliadas se ha trabajado en la construcción, promoción y seguimiento de proyectos de leyes que reivindiquen el pleno goce de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, como ser: 1. Anteproyecto de Ley de Igualdad y Equidad, Antidiscriminación. La Ley de Igualdad y Equidad, LIE, es una ley que involucra a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, busca disminuir los índices de discriminación que se sufre en Honduras, y tiene como principio fundamental la igualdad y equidad para todos los grupos. Estas disponen de penalizaciones pedagógicas que van desde solicitud de disculpas políticas hacia las personas afectadas, hasta sanciones penales asistidas o en relación con el Código Penal de Honduras. Tiene como objetivo establecer y regular los principios, medidas y medios designados a garantizar plenamente los derechos a la igualdad y no discriminación real y efectiva, mediante la prevención, sanción y erradicación gradual de toda discriminación. Principios rectores. 1. La dignidad humana. 2. Derecho a la igualdad y no discriminación. 3. Derecho al libre desarrollo y reconocimiento de la personalidad. 4. Derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 5. Derecho a la protección de la vida, integridad física, psíquica y moral y seguridad personal. 6. Derecho a la tutela judicial efectiva. 7. Equidad. 8. Respeto a la diversidad cultural y las diferencias. 2. Propuesta de reforma al nuevo Código Penal contentivo a los delitos de discriminación.
Propuesta de reformas al Decreto Legislativo número 130-2017 de las organizaciones L, G, T, B, I, de Honduras. La población L, G, T, B, I, vive a diario situaciones de violencia. El prejuicio hacia nuestra población deriva de la desigualdad en el trato y no reconocimiento como seres humanos. El modelo heterosexual y patriarcal dominante incide en que exista intolerancia ante todo aquello que se le opone. Por ello es importante contar con una política criminal inclusiva y democrática, que, con perspectiva de género, busque un trato igualitario para quienes habitamos en el país, que permita en igualdad de condiciones desarrollar nuestras potencialidades y, sobre todo, vivir libres de toda forma de violencia, incluida la discriminación. Consciente de que la heteronormatividad, la cisnormatividad y los binarios de sexo y género impregnan no solo a gran parte del conglomerado, sino también a quienes en teoría deberían de proteger y tutelar los derechos más elementales de las personas, los funcionarios públicos, es necesario visualizar la protección que la norma penal debe a las personas trans, incorporar el concepto de mujer y hombre trans, así como el contentivo de tipo penal de transfemicidio. De ahí que la similitud con el prejuicio que guía la violencia L, G, T, B, I, se genera por no aceptación de la sexualidad, identidad y expresión de género. 3. Política de inclusión laboral y erradicación de la discriminación hacia la población L, G, T, B, I, Q+. Procedimiento administrativo aplicado por acciones discriminativas motivadas por identidad de género y orientación sexual contra población L, G, T, B, I, Q+, en las entidades del Poder Ejecutivo. La política es de orden público e interés social enmarcado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Constitución de Honduras, y tiene como objeto de reconocimiento pleno a los derechos sociales, y la concepción del ser humano como sujeto de derechos, así como la necesidad urgente de generar opciones que permitan a las personas L, G, T, B, I, Q+, como segmento de la población históricamente excluidas acceder en condiciones de igualdad a un ingreso digno e integrarse al desarrollo social. Se busca promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, fomentando una sociedad igualitaria y atendiendo a la necesidad de una convivencia pacífica y civilizada que se traduzca en bienestar social a todas las personas. En cumplimiento de la presente política, y para la interpretación de este procedimiento se entenderá por 1. Discriminación laboral. 2. Identidad de género. 3. Orientación sexual. 4. Expresión de género. La política deberá atender con base en el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana al menos los siguientes objetivos. 1. Desarrollar procesos de sensibilización en temas L, G, T, B, I, Q+, y grupos en situación de vulnerabilidad. 2. Realizar las reformas necesarias para asegurar la atención de los usuarios y usuarias de los servicios que presten, considerando las necesidades de la población L, G, T, B, I, Q+, sin que exista prácticas que generen discriminación. 3. Realizar marco normativo interno a fin de cerciorarse que no existan disposiciones o acciones que sean discriminatorios hacia personas L, G, T, B, I, Q+, ni que las mismas generan discriminación alguna. En caso de existir, proceder a realizar procesos de readecuación. 4. Elaboración de protocolos constructivos orientados a que en el ámbito de sus mandatos, como hacer emisión de reglamentos de trabajo, personería jurídica, permisos de operación, licenciamientos de materiales impresos y otros, se incluyen medidas y lenguaje inclusivo y no discriminativo, así como que no se establezcan disposiciones contrarias a la dignidad humana de la población L, G, T, B, I, Q+.